Bien, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro espacio El Nuevo Diario AM y tenemos un invitado especial con quien vamos a conversar acerca de diversidad de temas. Aquí está el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Qué honor tenerlo aquí, don Wilson. Es un verdadero privilegio para nosotros recibirle como siempre. Bueno, compartimos el honor y de verdad el privilegio de estar aquí en este espacio. Agradecer la generosidad de ustedes con el Instituto Duartiano y permitirnos realmente entrar en contacto con su gran público que les sigue a ustedes. ¿Qué opinión le merece usted como representante de esta prestigiosa institución? Un reciente estudio que ha generado alarma en la República Dominicana establece que cada 2 días un haitiano comete un crimen en la República Dominicana, sin contar lo que se invierte en el área del sector salud con relación a las parturientas extranjeras de esa nación que vienen a la República Dominicana en condición de irregularidad y que prácticamente han copado sectores enteros. Se establece que el año pasado nacieron 33,000 niños de parturientas haitianas en la República Dominicana, el equivalente a 90 partos diarios que generaron o que trajeron al mundo esas criaturas en condición de irregularidad y que tienen su origen de la nación haitiana. Mire, la verdad es que es una situación muy difícil. Las estadísticas nuestras son muy conservadoras. La realidad es más dura todavía. ¿Cómo va a ser, don Wilson? Sí. Aquí todavía la administración del Estado, los que dirigen el Estado y la clase política y el liderazgo empresarial, nadie se ha sentado tranquilamente en una mesa a plantearse este problema y a discutir el problema. Todo el mundo está con una indiferencia pasmosa, inexplicable. Wow. Esa situación es un asunto muy pesado. Ninguna administración estatal de ninguna parte del mundo mantendría la actitud de pasividad que ha mantenido tanto la dirigencia política en sentido general, oposición y gobierno, como los que tienen la responsabilidad mayor de administrar el Estado, como el propio liderazgo empresarial, que son los sectores que más directamente tienen que ver con este asunto. La verdad es que el país no ha sabido afrontar este problema. Nosotros hemos tomado una serie de medidas y todas en contra del interés nacional. Por ejemplo, el libro de extranjería, Sí. o libros rosados. Bueno, yo nunca fui partidario de que el país asumiera el asunto de dotar de documentos a extranjeros que tienen sus países y que tienen sus estructuras conformadas como para expedir esa documentación, porque todo el mundo sabe que los consulados, entre las atribuciones y funciones que se les reconocen, está el hecho de que hacen las de oficialía del Estado Civil o registro civil, y donde están acreditados tienen que recibir las declaraciones y asentar en sus libros el nacimiento de los hijos de sus súbditos. Okay. Eso había que hacerlo porque aquí hay consulado haitiano en Barahona, en Santiago, aquí en otros puntos del país. Esa es una responsabilidad de Haití con su gente. Entonces hay una tendencia a nuestro país estar ofertando documentos y eso nos ha creado problemas. Fíjese que organizaciones haitianas que están amparadas en los apoyos de esos organismos internacionales y que están aquí. Hace poco que descubrimos un documento muy bien elaborado que ellos produjeron aquí, lo mandaron a entidades internacionales para que desde fuera hacia adentro presionaran para que el Estado Dominicano, a todos los que están asentados en esos libros de extranjería o libros rosados, se les otorgara la residencia permanente. Un paso
para la La condición de condición otorgarle nacionalidad. nacionalidad. De hecho, ni la necesita. Si dice permanente, vivo aquí, me quedo en ese estado. ¿Tú Es entiendes? un pase, ¿es cierto? Entonces, eso lo creamos nosotros. Nosotros tenemos el problema de las parturientas. Aquí nada se ha hecho para quitarle incentivo. Para evitar eso. No, ni control fronterizo estricto para que no ingresen. Porque es que para eso está la autoridad, para evitar esas cosas. Porque en los procesos de reconocimiento de la naturalización para otros extranjeros, eso es muy estricto. Sí. Una persona tiene que buscar un garante y todo eso para poderse acreditar como natural Si no es haitiano. o nacionalizado dominicano, pero el haitiano no. El haitiano tiene un privilegio, es más, esa ley, la 169-14, que fue una respuesta muy negativa a la decisión del Tribunal Constitucional de la sentencia 168-13, que fue una desnaturalización, y yo digo que fue un acto de cobardía del Estado Dominicano, porque todo el mundo sabe que ese proceso que se siguió con la sentencia 168 fue un proceso bueno y que aseguraba la nacionalidad, por cuanto ordenó a el registro civil que está regenteado, controlado por la Junta Central Electoral, ciertas depuraciones, ciertos saneamientos, cierta limpieza, ¿entiendes? Y esa sentencia, bien dada, porque esa sentencia protegió más allá de lo pedido a quien pedía protección. Lo que pasa es que esa sentencia también estableció líneas de regularización con respecto al otorgamiento de la nacionalidad. Y todo lo sometió rigurosamente a las constituciones existentes en cada momento. Ese fue un gran esfuerzo que se hizo. Ahora, eso encontró entonces la debilidad de los gobernantes, ¿verdad?, de la época, que en cierto modo se apartaron del interés nacional para colocarse al lado de intereses foráneos, presiones internacionales de estos grupos irresponsables que ahora no hacen nada por Haití. Estos grupos que ahora han dejado a la deriva la cuestión haitiana, Están quillados apostando a ahora. una solución dominicana. Sí, Esos mismos grupos, Sí. porque ese es el asunto, que nosotros no hemos sido, como dominicanos, no hemos estado siempre a la altura de las circunstancias. Y a veces hemos perdido hasta la dignidad y la vergüenza, porque yo le voy a decir, el que tiene la responsabilidad de defender el interés nacional, el interés de la patria, los llamados intereses supremos de la nación, tiene que saber que tiene que jugársela en esa defensa, que no puede entrar ahí en negociaciones ni en complacencia. Ahora que usted habla de negociaciones, don Wilson, el sector construcción está pidiendo la regularización de 87,000 extranjeros para que ese sector no continúe afectado con las deportaciones. ¿Cuál es la postura del Instituto Duartiano en ese sentido? Pero imagínese usted, el problema es lo que le estoy diciendo. Fíjese que todavía hoy no hay una medida de control con respecto a las parturientas y se sigue comprometiendo el presupuesto general de la nación. Miles de millones. 10,000 millones el año pasado. ¿Entiende? Miles de millones en esa cuestión. Y eso es conservador, le digo. Oh, wow. Porque es que esa gente viene en condiciones tales que el parto que se le realiza a las mujeres haitianas, a esas parturientas, no es el parto normal. Por lo general es cesárea, porque esa gente viene en condiciones muy precarias, Sí. en todos los órdenes. Pero aparte de eso, los enfermos haitianos, que también, ese otro componente que no se cuantifica, pero también el asunto escolar. Usted sabe lo que significa esa cantidad de niños indocumentados, de familias ilegales, que están en un porcentaje, porque uno a veces mira nada más la frontera y la zona semifronteriza, pero usted se va a lugares del este, como San José de los Llanos, y encuentra cerca de un 40% de población Exacto. escolar. Y Friusa. Altagracia. Ahí ni se diga. No, Ahí- eso es un gueto ahí ni ya. se Eso diga. es un gueto haitiano. Ahí ni se diga, pero la autoridad no puede controlar eso. Wow. Y lo admite.
porque eso lo admitió uno de los directores generales. Bueno, pero tampoco hacen migración. el esfuerzo. Eso es lo que digo, porque el país no puede cesar hasta que no tenga control total de su territorio y de sus áreas, total, ¿entiendes? Bueno, pero eso no se hace. Entonces, se ha sentado la autoridad de la nación y la autoridad educativa a plantearse la situación, porque yo le voy a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esa población alta, elevada? Con lo que significa eso, no solo en lo económico, también hasta en la seguridad misma. Porque usted sabía que esos niños, y eso lo confiesan los maestros, porque nosotros vamos al interior y vamos a todas partes. Aquí mismo en la capital, usted se va a los barrios, vaya El Gran a Santo las Domingo, escuelas para que usted vea en los el Gran Santo porcentajes. Domingo, eso está totalmente copado. Entonces la tendencia, ellos resisten rendirle tributo al himno nacional. Inclusive ha habido Toca. se han producido peleas en Exacto. algunos centros Inconveniente, educativos sí. por esa actitud de ellos. Exactamente. Inconveniente, es cierto. Y con respecto al lienzo nacional. Entonces, yo recuerdo que en una época en que el rubro del café era muy importante, en la economía, muy importante, había el momento en que coincidía la recolección del café con la escuela. Y entonces la autoridad se sentó y dijo, bueno, señores, vamos a hacer un calendario especial para los niños y jóvenes que están en la zona cafetalera y uno ordinario para los que no están en esa zona. Eso se hizo. Hace rato que aquí la autoridad debió sentarse, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esa población? ¿Le negamos el derecho a la educación? Bueno, tal vez no, pero entonces vamos a crear un programa especial. Vamos a impartirle docencia a estos niños y jóvenes que tienen esa condición y esa situación, sábado y domingo con maestros especiales, con programas especiales, para evitarnos la situación de que el maestro se cohíbe muchas veces de desarrollar el tema histórico como debe por esa importante presencia en las aulas. Entonces, hay que sentarse. Todavía hoy no se ha sentado la autoridad a plantearse este problema. Aquí seguimos de espalda. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que se presente una situación mayor, en frontera incontrolable. ¿Usted considera, don Wilson, como presidente de esta entidad, de esta institución, que República Dominicana se está abocando a una haitianización cultural en todos los aspectos? Porque pudiéramos decir, si la situación continúa al paso que va, don Tuto, nosotros pudiéramos decir aquí que en 10 años tendríamos incluso dirigentes políticos de origen haitiano tratando de acceder al poder desde esta parte de la isla. Usted dice que en 10 años. Sí, Mire, como conservador, ¿no? no, mire, esa última decisión del Tribunal Constitucional, De la candidatura independiente. Ay, que de alguna manera libera las candidaturas, porque usted sabe que los partidos son un sedazo. sí. Y un partido se cuida y dice, no, yo voy a evitar que la población me identifique llevando estas candidaturas que representan intereses ajenos, ¿verdad?, a lo que es lo dominicano. Y desde ahí se controlaba el asunto. Pero si hay candidatura a la libre, independiente, ¿qué usted cree que puede pasar en tantos distritos municipales como municipios donde la población haitiana tiene un componente determinante? Mire, esas son cosas que aquí no se piensan y se adoptan esas decisiones que indudablemente se abalanzan en contra del interés nacional. Ese es un problema y Wow. eso hay que planteárselo. ¿Al Tribunal Constitucional? Bueno, ya el Tribunal Constitucional decidió. Sí. Ahora vamos a ver cómo maniobran los partidos y la Junta Ajá. para ver cómo controlan esa situación. Don Wilson, pero se ha dicho, bueno, se ha dicho no, yo creo que es algo que está A flor de piel. patente,
que la permisividad de nuestras autoridades desde hace tiempo obedecen a presiones que han hecho organismos internacionales y potencias extranjeras. ¿Tiene el Instituto Duartiano algún tipo de expectativa en que se produzca algún cambio en ese sentido? Con la llegada al poder de nuevo en los Estados Unidos de Donald Trump y de lo que ha dicho su secretario de Estado, de que el problema haitiano tiene que resolverlo los haitianos y que no se puede seguir cargando a la República Dominicana para que busque sola la solución de ese problema. Correcto. Termino con Julio. Sí. Acoprovi, como sector de la construcción, como el empresariado en sentido general, no descubren que ellos son los que más tienen que perder ante una situación que aquí se pueda presentar. Ay, coño. ¿Entiendes? Son ellos los que más van a perder. Es una insensatez darles rienda suelta al interés particular y anteponerlo ante el interés general de la nación. Aquí hay haitianos suficientes que ya fueron regularizados en medio de un proceso traumático Que costó mucho cuarto. caracterizado por la falsificación documental, por las mentiras. Y se dieron esa calidad de dominicano a tanta gente que andan por ahí, que busquen ahí en ese fondo de esos individuos que andan por ahí lo que ellos quieren para trabajar, que ya lo hicieron dominicanos, que paguen debidamente para que el dominicano se vea atraído, Esa es la que situación. mecanicen, hay 50.000 maneras, el problema no es ese. Oye, quieren seguir creando situaciones mayores para el país. Aquí no hay un sentimiento patriótico, aquí no hay una identidad, y esa insensibilidad es de una buena parte importante del empresariado, no todo, pero también de los que están en las funciones públicas y de poder, como también en una parte de la clase política y del sistema de partido. Es decir, las ideas de Duarte, el pensamiento de Duarte, está ausente de esas conductas y de esas actuaciones. En lo que usted señala de la política norteamericana, es lamentable que uno tenga que esperar como apoyarse Sí, claro. en las declaraciones de una autoridad extranjera, Como si no fuéramos soberanos. como si no tuviéramos una soberanía y entonces todo depende de lo que éste haga o no haga. De todas maneras hay una realidad. Sí, pero por los antecedentes. Sí, hay una realidad inesquivable, yo diría. Bueno, el cambio de política, como nosotros nos comportamos como los líquidos, que asumimos la forma de recipiente que los contiene, con los norteamericanos nosotros andamos así. Y de repente usted ve que comienzan a saltar Como camaleones. y ajustarse. Y ajustarse. Bueno, ¿qué le digo yo? La razón por la que al día de hoy, y esperamos que las cosas cambien, el Ministerio de Educación ha resistido, por ejemplo, aplicar el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, que obliga a enseñar la Constitución de la República en las escuelas y los establecimientos educativos privados, a enseñar la moral y cívica, a enseñar los valores patrios, a enseñar la historia nacional, y ahí queda envuelto lo que tiene que ver con la educación vial, con la educación medioambiental, etc. ¿A quién daña eso? ¿Qué es lo que se quiere? Si nosotros aspiramos a una ciudadanía responsable, hay que apelar al método que nosotros, ¿verdad?, pudimos ver y del que nos beneficiamos, de esa formación en educación fundamental integral. Claro. ¿Por qué se resiste eso? Pero que lo han resistido de manera desvergonzada, porque aquí han pasado cosas inadvertidas. Hubo un ministro de Educación ahí que ni recuerdo yo, que quiso inclusive sacar el escudo de la bandera. Sí, se dio ese Oye, caso. pero una cosa increíble. Se dio. Y todavía hoy, bien porque yo le voy a guindalo. decir, esa cúpula que anda por ahí rodando, es una cosa inexplicable. Todo el tiempo el gran sello de la nación es el escudo nacional, que usted está inventando.
gastando dinero, eso es malgastar dinero. ¿Sabe por qué? Porque eso no es institucional. Y cuando sea que hay un cambio, cuando sea gubernamental, todo eso va Sí, a la eso basura. se recicla. Don Entonces, Wilson. ¿por qué no atencionar la cuestión? Un escudo como el nuestro, Sí. uno de los más hermosos escudos de cuanto existen. ¿Por qué no se pone ese escudo, la versión correcta? Porque, Sí. sorpresa, usted va al mausoleo donde están las cenizas venerables de los padres fundadores y encuentra una versión del escudo que es incorrecta. Hace más de 100 años que es incorrecta. Y eso está bajo control del Ministerio de Defensa. Usted va al Panteón de la Patria o Panteón Nacional y lo mismo. No. Y todos los días en las oficinas públicas y en las instancias, en los medios de comunicación, versiones incorrectas. ¿Y que no hay quien se ocupe de ese tipo de cosas? Bueno, mire, nosotros hemos hecho los esfuerzos que ustedes no imaginan, en conferencias permanentes, en actividades de formación permanente. Ahora mismo estamos nosotros con el Tribunal Constitucional, con un taller sobre simbología patriótica, con sus letrados, con sus técnicos, porque ellos tienen el propósito de convertirse en elementos multiplicadores en la formación al respecto, porque tenemos que seguir haciendo los esfuerzos. Y en las escuelas y en los centros educativos, A nivel público, don Wilson, tiene, por ejemplo, el Instituto Duartiano, yo inclusive en una oportunidad planteé eso aquí como una posible solución. Células del Instituto Duartiano, o sea, un Instituto Duartiano juvenil o como se quiera llamar, que tenga presencia y que haya comunicación permanente entre esos representantes juveniles y la cúpula del Instituto Duartiano, que se tracen planes, que se elaboren programas tendentes a llenar todos esos vacíos a los que usted se refiere. Y nosotros tenemos organismos de base, que son los centros duartianos, que los hay en los municipios cabecera de provincia, en municipios no cabecera, en distritos municipales. Y entonces, en esos centros hay la presencia de maestros también, de estudiantes, de personas jóvenes y también de profesionales en general. De modo que cuando vienen estas fechas patrias y en el marco de todo el año, hay conferencias, hay distribución de material, hay distribución de banderas, se vela porque la bandera nacional que está en los establecimientos públicos estén en condiciones. Y sabe Si si no lo están, se cambia. Sí, porque a veces da pena, uno ve banderas que hecha son trapo. hechas tiras. Así mismo. Entonces, en el extranjero tenemos las llamadas filiales. Donde quiera que hay representación dominicana importante, hay una filial. Y hemos distribuido una cantidad enorme de bustos del Patricio que están en plazas públicas impresionantes. Usted va, por ejemplo, a Lima y va a encontrar en un lugar, en Miraflores, en un ámbito exclusivo, el busto de Duarte con la bandera nacional y la bandera peruana. Y en otras poblaciones de Perú, no solo en Lima. Sí. Y va a encontrar eso en España, en distintos lugares de España, en provincias. Y va a encontrar hasta en Atenas monumentos a Duarte. Hemos internacionalizado al Patricio y hemos hecho un esfuerzo aquí local para explotar y desarrollar las distintas facetas, muchas de ellas desconocidas, de Juan Pablo Duarte, como su faceta militar, que mucha gente desconoce esa capacidad militar de Duarte porque él hizo 9 años de carrera y dirigió y comandó. Mucha gente desconoce las acciones de Duarte y de heroicidad y la determinación de Duarte. Y por ejemplo, el Instituto Duartiano, a mí se me ocurre, no podría tratar de fomentar, por ejemplo, concursos literarios a nivel escolar con los temas duartianos, que se hagan composiciones y haya un tipo de competencia, inclusive con premios a nivel nacional, entre las escuelas, entre las universidades. Sí, y eso se hace con el concurso de la tecnología. Y hay trivia y qué sé yo, y entonces tienen como premio y como atractivo lacto, etc. Pero existen. Sí, claro.
Lo que pasa es que ya los tiempos han cambiado. Ok. Ya por las redes se hacen una serie de cosas que eso lo hace el área que tiene que ver con tecnología, ¿verdad? Sí, pero quizás no son divulgados esas iniciativas. Mire, Usted verá en nuestra revista, Páginas Duartianas, la cantidad de cosas que se producen y se hacen y que se publicitan. Lo que pasa es que son muchas cosas a la vez. Ahora le digo una cosa con respecto a la escuela que usted menciona. Siempre, independientemente de la actitud asumida por el Ministerio de Educación, siempre, y eso lo reconocemos nosotros, el maestro y los directores de los centros y planteles escolares, públicos y privados, asumen la cuestión patriótica. Y usted va en esta época y va a encontrar los murales y las representaciones teatrales y las veladas y encuentros con la cuestión patriótica. Ese es un trabajo extraordinario que hacen las escuelas, ellos con sus propios recursos. espontáneamente. Con sus propios recursos. Porque esa dominicanidad vive en el pueblo, ¿eh? El problema es la dirigencia, que no entiende. Y es posible que adquirir usted una bandera nacional le graben con un 18% de ITEVI. Qué barbaridad. Cuando en la tiranía había más de una disposición que exoneraba la tinta, la tela, la propia bandera, el escudo nacional, la grabación del himno de impuestos. Don Wilson, en esa línea de quienes nos administran, yo siempre, hace mucho tiempo yo vengo planteando que el Ministerio de Cultura nos debe como ciudadanía. ¿Cuál usted cree que debería ser el papel del Ministerio de Cultura en la República Dominicana frente al tema duartiano? Que parece ahora un ministerio para cumplir cuotas de favores. Mire, si los ministerios en sentido general y particularmente Cultura. ese Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Educación, asumen la tarea patriótica de hacer un trabajo, la realidad sería otra. Porque usted no tiene idea de la cantidad de corporaciones y entidades que tiene cultura subutilizadas. Esos ballets que están ahí, folclóricos, clásicos, los grupos de teatro, los grupos corales, la cantidad de actores que tiene esa entidad, que aglutina, porque señores, está Bellas Artes, ahí está el Conservatorio Nacional de Música, ahí hay una infraestructura impresionante. Bueno, pero ¿cuántas veces se presenta una compañía de esta? Hay una compañía impactante que es la llamada Compañía Lírica Nacional, de cantantes líricos, que hay que ver esas voces, el privilegio. Y esas voces se subutilizan. Esa gente está ávida de presentar su arte en el país. Y se va a un municipio. Señores, los municipios no tienen alternativa en el país que no sea la bebida, la mala música impuesta. Porque esa música no viene porque a la gente le gusta. No. Aunque no se crea, para llevar esos ritmos que andan por ahí, usaron maestros que fueron contratados y llevados a sectores, a barrios. Era fomentarlo. Sí, Para promover eso. Sí, promover. Fueron promotores y ellos, algunos se arrepintieron porque no sabían que estaban siendo utilizados para desplazar, señores, la música nacional. Pero ¿y qué tiempo hace que aquí una agrupación musical no graba una mangulina, un carabiné? Bueno, yo creo que desde que a Sandra Damirón. Desde entonces, con Solano. Aquí hay una El generación que último no sabe lo que esfuerzo es se hizo una con mangolina. no Solano. conoce eso. Y estamos hablando de 1971. ¿Usted me entiende? Entonces, esos ritmos folclóricos nuestros los vemos apenas cuando se presenta un grupo folclórico esporádicamente. Pero no hay un esfuerzo a propósito de esa modalidad que presentó el presidente ahora con la cercanía del gobierno. Sí, el gobierno contigo. Debe aprovecharse eso para
hacer una especie de pequeños teatros en esos lugares. Sí, las retretas inclusive, como se estilaba Sí, antes pero en los escuelas de parques. música, porque Sí. las retretas las deparan las escuelas de música. Sí. Pero usted tiene que crear las condiciones para que en los municipios, en los distritos municipales, la gente tenga otra alternativa distinta a los gallos, a la mala música, a la bebida. Es decir, que haya la posibilidad de que las personas puedan optar. O sea, que hay una oferta ambiental Pero que no claro sea que esa sí. vaina. Ok. Y olvídese de eso, que la gente va. Cuando se lleva una obra de teatro, que yo recuerdo que Salvador Pérez Martínez, el Pera, tenía el llamado teatro rodante, y atento a él, recorría el país. Sí, después había, creo que Villalona tenía Sí. un Rafael teatro, Villalona, Rafael sí. Villalona, que, Sí. que se cerró porque no recibió ningún tipo de Exactamente. apoyo. No y la había misma incentivo. Universidad Autónoma, que la Universidad Autónoma durante mucho tiempo ofertó la rondalla, el coro, el grupo Teatro Estudio, todo ese arsenal de jóvenes. Y se podría aprovechar también, por ejemplo, Freddy Ginebra con Casa de Teatro. ¿Verdad que sí? Hay muchísimas. Entonces, en realidad, desde cultura como que no ha habido mucha claridad. Y hay algunos que entienden que cultura es el carnaval, Sí. Sí, claro. que eso es. No, Así y es se- farándula. y ahí es se ve farándula. gran dinero, ¿eh? Así Es se vende, espectáculo. así se Ahí vende. se ve gran dinero. Mire, don Wilson, dada la circunstancia de lo que estamos planteando aquí a nivel cultural, a nivel sociológico, mucha gente, dentro de lo que me incluyo, tenemos la preocupación de que pudiera ser sustituido el pensamiento de Duarte por las ideas de Toussaint, por el crecimiento demográfico y poblacional en algunos sectores y estamentos de la vida nacional de extranjeros. Estamos hablando, poniendo el ejemplo de Friusa, que son guetos de haitianos completos, donde ni siquiera español se habla, y ya a nivel de entretenimiento, la música que se escucha es música haitiana. Usted tiene situaciones y condiciones como el área de Barahona en un punto, en San Juan en un punto. Mire lo que acaba de suceder en Pedernales y en Azo hacia arriba, donde nacionales haitianos dispusieron de la vida de unos hacendados y un sinnúmero de cosas más. E incluso se ha llegado hasta la afrenta de colocar la bandera haitiana en algunas instituciones. Cuando me refiero a instituciones, me refiero a instituciones educativas. Entonces, no tendríamos la aprehensión de que sustituyamos en un momento, dado el crecimiento de abajo hacia arriba de la población haitiana en la República Dominicana, de que se cambie el pensamiento de Duarte por el de Toussaint. Mire, nosotros confiamos mucho en el pueblo dominicano. Tenemos la misma fe que Duarte tuvo en Dios y en el pueblo. En 181 años de vida republicana, esa siembra patriótica en la mente y el corazón de los dominicanos germinó desde entonces, y en esa mente del pueblo está robusta, independientemente de las deficiencias de quienes administran. Yo confío en eso. Y ese es el gran Valladar. Ese pueblo que se ha levantado siempre en defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de nuestras libertades y de nuestra capacidad de autodeterminación. Ahora, naturalmente, esas son amenazas. La vida dominicana está tocada. Si usted camina a la avenida Mella, Ay. usted camina a la Duarte, La Duarte, usted eso se da va pena. a los barrios y se va a dar cuenta que el proceso de haitianización en términos de anarquía y desorden y de mercaditos improvisados y de liga de cosas se expresa. Nosotros no éramos así. O sea, nosotros éramos una sociedad hasta hace poco bastante organizada, y el mercado estaba donde tenía que estar. Y los comercios tenían que estar en un lugar y estaban en un lugar. El problema ha venido con esa situación que indudablemente influye. ¿Entiende? Pero piensa usted, don Wilson, que ese comportamiento de los haitianos ha sido completamente espontáneo, ha sido una invasión desorganizada, o responden a consignas muy específicas, las cuales ellos cumplen a cabalidad. Yo le pregunto eso,
porque yo he llegado a pensar que yo me estoy tornando un poquito paranoico. Y pienso que, o sea, que está orquestado un gran plan en la que cada uno de esos inmigrantes ilegales responden a una consigna, por ejemplo, en el asunto de la construcción. Yo sostengo, y excúseme que me explaye un poquito, a ver, para explicarme, para ver qué usted me dice con relación a ese tema, usted como una persona ducha en la materia. Yo pienso que el asunto de la construcción no es algo fortuito. Yo creo que los haitianos aplicaron en la República Dominicana lo que aplican muchos comerciantes en el aspecto comercial, que es el dumping. O sea, ellos empezaron a ofrecer sus servicios muy por debajo de lo que se le pagaba a los dominicanos. Una vez coparon el mercado, entonces ya dijeron, no, ahora yo exijo lo que hay que pagarme a mí, el que impone las reglas soy yo. Y quienes han hecho que precisamente los dominicanos se retiren de la industria de la construcción es obedeciendo precisamente a ese plan muy bien preconcebido. Yo no sé si yo repito. Mire, hay entidades internacionales que trabajaron muy bien este asunto. Esto no es espontáneo. Entonces, ellos trabajaron con el haitiano. Recuerda que el haitiano que venía aquí era un haitiano campesino, un poco descuidado, que eso fue lo que generó supuestas discriminaciones, pero había una realidad. Sí, sí. Con ellos se trabajó desde la forma en que tenían que vestir, la ropa de marca. ¿Cómo? La presencia. Wow. Eso Sí, la imagen que debían presentar. Eso se trabajó. Y se trabajó también muy bien con ellos. Todavía hay por ahí reuniones que se dan los domingos donde van con Biblia, pero lo menos que se habla ahí es de religiosidad. No, porque ellos no creen en eso. ¿Usted me entiende? Eso pasa en muchos puntos del país, ¿eh? En muchos puntos del país. Hay adoctrinamiento. Y a ellos lo llevaron a un nivel de organización tal que ellos saben cuántos dulces producen por día. ¿Entiendes? ¿Cuál es su capacidad de influencia? Ese fue un esfuerzo sostenido en el tiempo. Y pretendieron hacerlos indispensables. Sí, y lo han logrado en ciertos aspectos. Pero también hay que decir que el Estado, la administración del Estado Dominicano, tiene su cuota de responsabilidad. Claro, claro. Y alta. Número uno. El Estado y los empresarios dominicanos. Y el pueblo en sentido general. Bueno, el asunto es que recientemente el salario mínimo del dominicano del sector oficial no ha sido tocado. Pero sí se incentivó el salario del obrero de la construcción, del obrero del campo. Y crearon unos incentivos para las domésticas que por ser tan ambiciosos no han podido aplicar. Sí, así es. Es decir, es un incentivo. Pero yo le voy a decir una cosa. Si usted está en Haití, en la situación que se vive allí, y usted escucha que de este lado de la isla, que nada más hay que hacer un esfuercito para cruzar, te acogen los niños, te le dan la educación, te atienden el parto, calzado, uniforme, útiles escolares, hasta equipos tecnológicos, almuerzo, merienda, desayuno. Encima de eso, el cuidado todo el día, tan extendida. Y encima, aún más, 1,000 pesos por cada niño, independientemente de los beneficios de bonogás, de qué sé yo, de una cantidad de cuestiones que están alrededor de los programas sociales. Los servicios de salud también, don Wilson. Entonces, óigame,
El que se queda de aquel lado es porque... Vamos a mudarlo Un también. pendejo, No, pero un claro. pendejo. Vamos a mudarlo también. Entonces, ¿Qué usted cree, Wilson? exactamente. El Entonces, primer ministro debería Le estar damos aquí. un bono de vivienda Entonces, y la vivienda. Que eso se Entonces, planteó en una ocasión, ¿eh? es Eso se mucho con planteó. demasiado, como Sí, se dice por ahí, ¿me planteó. entiendes? Y esa es una situación que conspira contra la estabilidad dominicana, contra la estabilidad del pueblo dominicano. Encima de todo, usted va a encontrar entonces tribunales del orden interamericano, ahí está la Corte Interamericana, que el tribunal la anuló cuando encontró una deficiencia y dijo, ustedes no tienen competencia. Pero en cualquier momento eso se habilita. No, y encima de todo eso hay comunicadores y medios de comunicación Apoyando, que viven claro. apoyando. No, hay gente que está por ahí en esas Mire, por entidades. ejemplo, el escándalo de USAID. Yo no Claro. sé si usted Eso vamos a ha hablar estado pendiente ahorita. que- Bueno, precisamente, esas entidades beneficiarias de USAID están ahí y esa gente ha influido mucho, esa gente está donde quiera. Esa gente no está de que en solo los puestos del gobierno central, donde quiera está esa gente. Con su rol. con Porque su fueron rol y llevados bien ahí. pago. Fueron colocados. ¿Para qué? Para hacer su trabajo. Porque eso que Duarte llamaba malos dominicanos, porque él estaba muy consciente de que históricamente íbamos a vivir en esa situación y por eso le construyó una denominación, una expresión que los identifica. Duarte fabricó con raíces griegas una expresión, orcopolitas. ¿Cómo? Orcopolitas, Orcopolita. que significa literalmente ciudadanos del infierno. El diablo. A esos malos dominicanos. Aquí porque hay algunos capaces que de yo todo. creo que ni en el infierno los aceptan. Bueno. Espérese. Espérese. Pues mire, Porque el diablo no quiere problemas. Ni competencia tampoco. Bueno, gracias al doctor Wilson Gómez por haber estado con nosotros. Usted sabe que esta es su casa y que el nuevo Diario AM siempre, siempre, siempre tiene las puertas abiertas para el Instituto Duartiano y para todos sus miembros. muchas gracias. Para nosotros siempre de mucho placer compartir con ustedes. A veces uno se olvida que está en televisión y habla como que está en una sala, ¿no? No se En una preocupe. No, pero estamos entre amigos. Estamos entre amigos y qué Bueno, pero decimos la disertar con verdad, usted. ¿eh? Claro que sí. Tratamos de decir la verdad. Es bueno disertar con usted y siempre tocar estos temas que son del interés de la colectividad y sobre todo para mantener la dominicanidad. Así es. Muchas gracias, a don ustedes. Wilson. Gracias por prestigiarnos con su presencia hoy.